Andalusí, Mudéjar y Morisca, principalmente en el levante de la península ibérica. Muchas de ellas son mujeres a las que no conocemos, pero os las voy a presentar hoy. Y bueno, os las voy a presentar explicándoos un jueguecito que hemos diseñado, que va en estas tarjetitas que veis aquí. Ahora os explicaré cómo va. Voy a explicaros un poquito la historia de este juego. Bueno, este juego es un método de innovación docente que se me ocurrió mientras conocía a estos personajes durante mi investigación en la universidad. Mientras hago mi proyecto postdoctoral, pues me voy encontrando a diferentes personajes que no son demasiado conocidos y que, bueno, pues tienen su interés porque aparecen muchos de ellos registrados en procesos inquisitoriales. Bueno, este juego, para conocer a estos personajes, sobre todo valencianos y murcianos, yo lo llevo desarrollando, es una cosa muy simple, como método de innovación docente, que bueno, es otra de las cosas, como la multidisciplinariedad que tenemos que desarrollar las investigadoras y los investigadores, pero la innovación docente muchas veces no sabemos qué es exactamente. Así que bueno, pues decidí hacer este juego. Yo este juego o esta metodología de gamificación en innovación docente se la presenté a varios profesores y profesoras, catedráticos del área y el departamento donde yo trabajo, pero la idea no terminó de cuajar mucho y tampoco encontré demasiada colaboración entre los alumnos y las alumnas del grado, y bueno, pues lo dejé estar un poquito. Antes de seguir, quería deciros que este vídeo se lo dedico a mi amiga Eva, que también tiene un canal magnífico de divulgación, y os voy a dejar su dirección en la cajita de descripción, porque con ella también podéis descubrir a personajes interesantísimos. Eva no hace ASMR, pero tiene una voz súper bonita, ¿vale? Así que bueno, le dedico este vídeo porque siempre se están preguntando qué es eso de la innovación docente. Y bueno, tengo que decirle desde aquí que sus vídeos en YouTube forman parte de esos programas de innovación docente. Al final, esto de la innovación docente es crear otro tipo de métodos de aprendizaje que tienen que ver pues con los métodos de caso, es decir, con hacer algún tipo de roleplay, o con la gamificación, que es aprender a través del juego. Y es algo muy interesante porque sí que es cierto que en la universidad es una metodología que se está implementando ahora, pero es muy útil para los cursos inferiores de formación, como por ejemplo primaria, secundaria e incluso bachillerato. ¿Por qué? Porque la metodología de aprendizaje tradicional muchas veces no funciona con algunas personas. Ejemplo, yo siempre he tenido muchos problemas para aprobar matemáticas, sobre todo en los cursos de secundaria. ¿Por qué? Porque mi pensamiento abstracto se desarrolló mucho más tarde. Entonces, yo creo que lejos de ser una estudiante inútil y nula, yo he comprendido las matemáticas y algunas cosas mucho después, cuando las he aplicado a través de otro tipo de métodos de aprendizaje. Hay niños y niñas a los que les cuesta más la lengua, les cuesta más estudiar literatura, historia, arte, y por eso está muy bien desarrollar estos métodos de innovación docente. En este caso, yo he aplicado lo que llamamos la gamificación, y esperemos que en algún momento más institutos, centros de educación secundaria y bachillerato pues quieran aplicar este método para conocer a estos personajes que son importantes para la historia del territorio en el que nos encontramos, ¿no? Que en mi caso es la Comunidad Valenciana. Bueno, entonces os digo, este juego que hemos llamado provisionalmente Juega con tu
historia fue aplicado el martes pasado en una sesión que hicieron las profesoras de la Escuela de Idiomas de Elche, del área de árabe. Entonces yo fui a dar una conferencia que organizaron desde diferentes actividades culturales que hacen en la Escuela de Idiomas de Elche. Y una de las profes de árabe, que es Alicia Rojo, que le mando un besito desde aquí, pues me llamó y me dijo que además de dar mi conferencia sobre estos personajes o sobre el patrimonio cotidiano desarrollado en época islámica en la ciudad de Elche y en el resto de la comunidad valenciana, si podíamos hacer alguna actividad que tuviera que ver con pues estos personajes, y se nos ocurrió hacer una especie de ¿qué tengo en el coco? mezclado con quién es quién. Entonces la idea es que una persona tiene una especie de chuleta, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Con la descripción, de diferentes personajes medievales y de época moderna también. Entonces se hacen estas tarjetitas. Aquí tengo, por ejemplo, la de María de Luna. Ahora os hablaré de María de Luna. Entonces, una persona elige una de estas tarjetas y sin mirar se la coloca aquí, ¿vale? Para que el resto de personas la vean al personaje. Y la persona que participa, en este caso como agente activo, tiene que hacer preguntas a sus compañeras y compañeros, pues, para adivinar quién es, ¿vale? Entonces, las preguntas tienen que ser de sí o no. En este caso, pues sería, yo la tengo aquí y preguntaría, ¿soy mujer? Mis compañeros dirían sí. Mis compañeras también dirían sí. Soy una... Claro, leyendo la chuleta, por supuesto, no nos sabemos de memoria quiénes son estos personajes, pero esto nos sirve para conocerlos. Pues preguntaría, ¿soy del siglo XV? Sí, no. Y la gracia de este juego, cuando lo hicimos el otro día en la Escuela de Idiomas de Elche, en la clase de árabe, fue que ellos tenían que hacer y ellas tenían que hacer estas preguntas sencillas en árabe, lo cual esto les permitía pues practicar con la lengua, sobre todo con preguntas sencillas. Por ejemplo, Anna Imra, es decir, soy mujer, pues ellos y ellas responderían la, no o nam, sí. Entonces fue muy divertido y la verdad es que nos lo pasamos súper bien. Entonces ahora Alicia y el resto de compañeras del área de árabe están traduciendo el juego al árabe para que sus alumnas y alumnos puedan practicar el lenguaje hablado a través de una actividad de gamificación, ¿vale? Por detrás pusimos esta interrogación, pusimos el logo de, si lo veis aquí, de Dunia Gania Patrimonio, perdón, aquí, de Dunia Gania Patrimonio, y pues a mí también me gustaría incluir el logo de la Escuela de Idiomas de Elche o del área de árabe. Pero bueno, esto es algo experimental, pero es verdad que funcionó. Número uno, funcionó, aprendimos un montón e incluso participaron personas que no eran de árabe porque la conferencia era abierta y pues aprendieron algo de lengua árabe también, con lo cual fue impresionante. He de decir que luego la merendita que nos pegamos fue impresionante. De verdad, las profes de árabe de la Escuela de Idiomas de Elche se lo curran un montón. Así que millones de gracias por haber contado conmigo para experimentar y para, bueno, poner en valor a estos personajes. Otra de las cosas que debatimos, evidentemente, esta no es una imagen real, sino que fue creada con inteligencia artificial. Entonces, esto también nos sirvió, para comparar las imágenes reales con lo que crea la inteligencia artificial y cómo ella misma va utilizando diferentes prejuicios y estereotipos
resulta que en las imágenes poquitas reales que podemos tener de moriscas valencianas, pues la realidad es que eran así, ¿vale? No eran... A ver, tengo más tarjetitas, ahora os las enseñaré todas. Por ejemplo, de Ángela de Mislata nos creó esta imagen tan estereotipada. Esto nos permitió también debatir sobre las inteligencias artificiales, las humanidades digitales, etc. Y bueno, pues también nos dimos cuenta de que son pues inteligencias artificiales que están llenas de estereotipos occidentales, eurocéntricos, etc. Perdonad, pero no sé si se escucha un pitido horrible que yo pensaba que había parado y por eso me había puesto a grabar ahora. Bueno, voy a haceros un poquito de tapping con las fotos. Bueno, y ahora pasamos a explicar quiénes son estos personajes. Bueno, os voy a leer solamente la descripción sencilla que pusimos porque son personajes complejos. He de deciros que la mayoría de ellos y de ellas, como le comenté el otro día a las alumnas y alumnos de la escuela de idiomas de árabe, que la mayoría de ellas y de ellos pues los conocemos por procesos de la Inquisición. Han quedado en rastro de ellas y de ellos en documentos inquisitoriales. No siempre fueron personajes acusados de brujería o torturados, como bien ha puesto hoy mi compañero Felipe Vidales en sus redes sociales, sino que, bueno, pues de forma transversal los conocemos, pues porque, por ejemplo, el caso de María de Luna, se procesó a su hijo, que también era un médico morisco, y cuando le preguntaron de quién había aprendido medicina, pues él señaló a su madre, María de Luna, y nos dice quién es esta mujer morisca. Vale, bueno, pues tenemos aquí el de María de Luna. Pues os voy a contar quién es María de Luna con la chuletita. Bien, María de Luna, vale, aquí la tenemos. Aquí. Siglo XVI, fue una médica y herbera morisca valenciana, muy bien posicionada socialmente. La conocemos por un proceso inquisitorial contra su hijo, también médico de reconocido prestigio, morisco por supuesto, que en su declaración afirmó que sus conocimientos de medicina habían sido aprendidos de su madre. Y dice el texto, era una mujer entendida en las cosas de medicina y conocimiento de hierbas, además que dicen que fue partera, una de las parteras más famosas del Reino de Valencia en el siglo XVI. Vale, aquí la tenemos. Bien, vamos a coger otra tarjetita aleatoria. Perdonad, es que estoy con la alergia fatal y me está tirando una heridita que tengo aquí, me pica. Perdón. Me sale por aquí otra mujer que os he enseñado, Ángela de Mislata. También la imagen con inteligencia artificial. No sé si se ve muy bien, pero bueno, tiene de fondo palmeras. Ángela de Mislata no era ilicitana, ¿vale? Pero bueno, otra vez la tarjetita con su interrogación detrás. Vamos a buscar a Ángela de Mislata. Ahora entiendo por qué las ASMR artists graban a las 2 de la mañana. Es horrible. Bien, tenemos aquí Ángela de Mislata, que se llamaba Ángela Palagua o de Mislata, del siglo XVII. Fue una mujer partera de Mislata, de Valencia, procesada por la Inquisición porque se negó a dejar de utilizar la lengua árabe, y se registró en el proceso inquisitorial que ella misma testimonió que primero moriría antes que dejar su algarabía. Es decir, se la procesó porque la denunciaron por utilizar la lengua árabe públicamente. El proceso inquisitorial es de principios del siglo XVII, es decir, unos años antes de la expulsión de los moriscos y
Pues Al-Tujibi es un personaje del siglo XII que lo conocemos por la crónica del escritor valenciano Ibn al-Abar. Según este Ibn al-Abar, fue un importante qadí, es decir, alcalde, ¿vale? La palabra alcalde en castellano viene de al-qadí, es decir, pues el gobernador o el que controla parte de la ciudad, el alcalde. Y como digo, según este escritor valenciano Ibn al-Abar, fue un importante qadí, primero en la ciudad de Orihuela y después en la ciudad de Elche. La ciudad de Elche en época andalusí se conocía como Madinat Ilch y la ciudad de Orihuela se conocía como Uriula. Fue además un famoso estudioso y maestro de jurisprudencia islámica. Como veis, también nos lo ha creado una inteligencia artificial. Fijaros que están recogidos todos los estereotipos orientalistas. Por cierto, este juego, si me estáis viendo, profesores, profesoras interesados, también lo podéis hacer en vuestra ciudad. ¿De acuerdo? Esto no tiene derechos de autor ni de autora. Vale, aquí tenemos la tarjeta de este al-qadí ilicitano o alicantino, valenciano, andalusí, Al-Tujibi. Aquí le tenéis. Bien, vamos con el siguiente personaje que nos sale. Este nos gusta muchísimo, esta mujer, Nozaita Calderán. La hemos puesto con K porque así aparece en, no me acuerdo de la autora, contemporánea, una investigadora arabista que así lo pone en la transcripción que hace de Nozaita Calderán, ¿vale? Nozaita Calderán no es este personaje, esta imagen está sacada de unos grabados del siglo XVI de cómo vestían las moriscas valencianas. Pusimos la imagen de esta mujer para ilustrar a Nozaita Calderán, pues para un poco analizar esa diferencia entre las imágenes reales y las que nos crea la inteligencia artificial con respecto a estos personajes moriscos y moriscas, ¿vale? Bien, vamos a buscar, vamos a ver quién es esta Nozaita Calderán. La tenemos por aquí. Un segundo. Bien, aquí está. Nozaita Calderán. Fue una morisca que vivió durante la segunda mitad del siglo XVI. Parece ser que era de Ávila, que era abulense, era castellana. Mencionada además en el libro en el Mancebo de Arévalo. Y en este libro se la describe como una mujer sabia, seguramente médica y partera, además de astrónoma. Y también era entendida en ciencias religiosas y en estudios del Corán. Interesante porque ya en este siglo, he dicho segunda mitad del XVI, no, primera mitad del XVI. En este siglo, vale, hacia 1525 se producen las conversiones forzosas. Entonces, bueno, esta mujer en algún momento tendría que haberse convertido obligada al cristianismo, y más siendo de Ávila, donde las conversiones al cristianismo fueron obligatorias mucho antes que en la corona de Aragón. Así que bueno, este personaje es uno de los que yo también estoy profundizando, investigando ahora. Así que bueno, aquí la tenéis. Bien, nos quedan algunos que nos gustan muchísimo. Perdón, es que tengo una vela aquí encendida y huele un montón y estaba yo preocupada. Bien, a ver, uno aleatorio, interesante. Mirad, este bueno, nos dio para risas por cómo nos lo creó la inteligencia artificial, con rasgos magrebíes. Le pusimos persona andalusí, pero lo de personaje andalusí no. Bueno, este es Ibn al-Safar. Ibn al-Safar, al-Safar. Bien, lo mismo, tenemos aquí la interrogación. Bien, Ibn al-Safar fue un científico andalusí
gastronomía en Madrid, cuyos trabajos más importantes fueron realizados en Denia. Hoy Denia está en la provincia de Alicante. Esta ciudad, bueno, Ibn al-Safar se trasladó a esta ciudad durante la fitna, durante la guerra civil, ¿vale? En Córdoba, bueno, cuando se va descomponiendo el califato de Córdoba. Ibn al-Safar fue un gran astrónomo que aprendió con Maslama al-Mairiti, ¿vale? Aprendió con este maestro madrileño y escribió un tratado sobre el uso del astrolabio, un instrumento científico desarrollado en Al-Ándalus para medir la hora en tierra. No se utilizaba en barcos, ¿vale? Que esto es algo que nos han contado siempre, pero no. El astrolabio andalusí se utilizaba siempre en tierra, ¿de acuerdo? Y servía para muchas cosas, desde, pues por ejemplo, medir la hora para saber a qué hora hay que llamar a la oración en el mundo islámico, ¿no? Hasta cualquier otro tipo de medición. Se dice además que Ibn al-Safar construyó el reloj de sol más antiguo que se conserva y cuyos fragmentos los podéis ver en el Museo Arqueológico de Córdoba. Así que si vais a Córdoba, acordaros de este científico Ibn al-Safar, y si vais a Denia de vacaciones, pues acordaros también de que aquí en Denia fue donde desarrolló ese astrolabio que hoy en día también se conserva. Genial, vamos a continuar con otros dos personajes. Tenemos muchos más, pero bueno, para no hacerme pesada, os voy a presentar a los dos últimos que son mis debilidades. Uno es, bueno, es que tenemos un montón. Tenemos a Ibn Arabi, que lo conocéis, me imagino, todas y todos. El poeta, escritor, viajero murciano que muere en Damasco. Tenemos también a Ángela Bocheta, o Bojeta, una morisca ilicitana que fue procesada también por la Inquisición, que era cantante, y bueno, la procesan porque cantaba en árabe y se ve que alguien la oyó decir Muhammad, el nombre del profeta, que estaba prohibido ya para entonces, así que la pobre Ángela y su marido fueron procesados por la Inquisición. Pero bueno, perdón, os voy a hablar de Sid Bono, que sabéis, bueno, los que me conocéis y me seguís en redes sabéis que vamos detrás de localizar, está localizada, ¿vale? La zahuilla de Sid Bono, que fue un personaje, bueno, eso fue un maestro sufí del siglo XII. Y bueno, pues es muy interesante porque en la descripción que se hace de este personaje, de este maestro, pues se dice dónde estaba la mezquita. Bueno, no era una mezquita, era una especie de espacio conmemorativo, una zahuilla, que sería el enterramiento de este personaje y un lugar espiritual al que peregrinaban los musulmanes y las musulmanas, pero no solamente en época islámica andalusí, sino que también se han registrado romerías a la zahuilla de Sid Bono, que estaba muy cerquita de Castel de Guadalest, en Alicante, en Benifato concretamente. Entre la ciudad más cercana sería Cocentaina, vale, pues en la montaña estaría la zahuilla, y sabemos que en época mudéjar y también morisca los musulmanes y moriscos peregrinaban a la zahuilla de Sid Bono. Tanto es así que un almirante de la corona de Aragón fue procesado por la Inquisición porque le permitió a los moriscos y moriscas continuar con sus romerías y reconstruir la zahuilla de este personaje que estaba en ruinas en aquel momento. Entonces conocemos muchos de estos datos de las romerías criptomusulmanas a la tumba o a la zahuilla de Sid Bono por ese proceso inquisitorial contra Sancho de Cardona, que fue un almirante de la corona de Aragón. Veis que la inteligencia artificial también nos ha recreado a un sabio sufí, a Sid Bono. Nos dio mucha risa el otro día porque también quisimos hacer una imagen de Muna Fátima bint
se trasladó a Granada y la tarika, la escuela sufí de los Sith Bono, se localizó en el Albaicín Alto, donde está la iglesia del Salvador. Así que bueno, se ha podido reconstruir toda esa dinastía de los Siddhipuna o de los Sith Bono hasta la época cristiana. Incluso había una familia en Granada que son los Siddhipuna que eran herederos de estos Sith Bono valencianos. Así que bueno, hay una conexión entre Granada y Valencia muy fuerte también a nivel espiritual. Aquí le tenéis. Y por último, pues como dicen mis amigos Yolanda y Javier, que son maravillosos porque vienen a todas las visitas y saben mucho más de este personaje que yo, el Tito al-Azraq, que aquí lo tenemos, el visir al-Azraq, que os he hablado mucho de este personaje por el libro de nuestro querido Yusseyès, la novela gráfica de Al-Azraq, el malsón de Jaume I, la maldición de Jaime I, ¿vale? Al-Azraq fue un señor de la región de la montaña de Alacant, de Alicante, que defendió toda esa zona montañosa de las tropas del rey Jaume I en la conquista en el siglo XIII. Al-Azraq, de hecho, le tendió una emboscada al rey Jaume y estuvo a puntito de detener ese avance de las tropas de la corona de Aragón hacia el sur y del Sarca al Andalus, y de colonizar ese espacio cuya población autóctona pues lógicamente eran musulmanes y musulmanas andalusíes del Levante peninsular. Y bueno, pues Al-Azraq también es un personaje lleno de leyenda. De hecho, Al-Azraq viene de la palabra Azraq, azul, en árabe, porque se cuenta que Al-Azraq tenía los ojos azules y le llamaban el blau, como el azulado. Y bueno, pues de este personaje sabemos algunas cosas, y es lo que tenemos aquí en nuestra chuletita. El visir Al-Azraq, su nombre completo, atención, era Muhammad Abu Abdallah ibn Hudayl as-Saghir, ¿vale? Al-Azraq. Y bueno, parece que este era su nombre completo. Si queréis saber más sobre este personaje, yo os invito a que compréis la novela gráfica de Yusseyès, que también está en español, ¿vale? Se llama Al-Azraq, la maldición de Jaime I, ¿vale? Y bueno, este personaje fue reconocido por los andalusíes valencianos como su líder militar en la región de la montaña de Alacant, de la montaña de Alicante. Se dice que nació, algunos dicen en Alcalá de la Llobada, otros dicen que en Alcoy. Bueno, sabemos poquito de la biografía de este personaje, pero sí sabemos que dirigió campañas y emboscadas para detener el avance de las conquistas y colonización del rey Jaume I. Y así, pues, ha sido testigo en las crónicas aragonesas. Sin embargo, este personaje, Al-Azraq, terminó siendo desterrado de su tierra y el último reducto andalusí del territorio valenciano comenzó así su tiempo mudéjar, es decir, que con las conquistas del rey Jaume I, los musulmanes y musulmanas, la población autóctona, pudo mantener durante un tiempo la lengua árabe, la enseñanza de la religión islámica, sus tiendas, costumbres, etcétera, ¿vale? O sea que no se les obliga a convertirse tan tempranamente. Esto es algo que en el Reino de Valencia va a suceder hacia 1525, ¿de acuerdo? En la época de lo que llamamos las conversiones forzosas. No obstante, los reyes de Aragón no mantuvieron una política estándar e igual en todas las épocas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que con el rey Alfonso el Magnánimo, pues sí que se decreta que los alminares tienen que reducir su altura, o por ejemplo en época de Juan II, el padre de Fernando el Católico, pues se decreta que no se puede llamar a la oración y se tiene que tocar la trompeta, el anafil, bueno, en fin, este tipo de prácticas que poco a poco van de alguna manera ocultando la presencia del Islam en las ciudades, y luego pues esto acaba en el siglo XVII con la expulsión de los moriscos. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, queridas seguidores y seguidoras, este ha sido el vídeo de hoy. Yo os doy las gracias por verme, por seguirme,
subir de forma más constante vídeos de ASMR que además me los pedís, pero es que tengo poco tiempo, entonces tampoco me quiero agobiar, pero sí que es verdad que a mí es algo que me gusta la divulgación y bueno, esta es otra actividad de innovación docente a través de redes sociales, así que os mando un abrazo, un saludo a todas y a todos y bueno, recordaros también que el fin de semana del 20 y 21 de abril tenemos el viaje al Madrid Islámico con nuestro compañero Rafa Martínez de Madrid Árabe. Si os apetece, tanto si queréis solamente un día como los 2 días, mandadnos un correo a dhpatrimonio@gmail.com y ahí os contamos y os damos toda la información. Quedan muy poquitas plazas, pero todavía nos quedan algunas. Así que lo dicho, millones de gracias, un besote enorme y nos vemos en el próximo